recta orientada. Si tenemos una recta R y sobre ella colocamos un punto C, este punto C se puede mover sobre la recta en dos sentidos. Tengo solo dos posibilidades, hacia un lado o hacia el otro. Si elegimos uno de esos sentidos como positivo, automáticamente queda determinado el sentido negativo. Por ejemplo, elegimos este sentido como positivo. Entonces, recta orientada, ¿qué es? Una recta orientada es una recta donde se ha elegido arbitrariamente un sentido como positivo y por lo tanto el sentido negativo también queda determinado. Vamos a ver ahora segmento orientado. Un segmento orientado sobre la recta R tengo dos puntos AB, o sea, tengo una recta orientada. Sigo trabajando con recta orientada. Tengo la recta y la dirección que he elegido como positiva. Entonces, sobre esa recta tengo un segmento. Y si además elijo también arbitrariamente otro segmento U, que lo voy a llamar unidad, si mido el segmento AB con el segmento U, voy a obtener un número real, que puede ser entero, puede ser una fracción, puede ser un número irracional. Es un número real. Cualquier número real puede obtenerse al medir el segmento AB con el segmento U. Y el signo puede ser positivo o negativo según si voy de A a B en el sentido que he elegido como positivo. En este caso, va a ser el segmento AB, le va a corresponder un número positivo. Y a este número recibe el nombre de valor o medida del segmento AB. Y lo designo de esta manera, con una rayita arriba. También se lo denomina distancia AB. Si escribo el segmento AB, estoy indicando que A es el origen y B es el extremo. En cambio, si hubiese puesto el segmento BA, el origen hubiese sido B y el extremo sería A. ¿En qué van a cambiar esos dos segmentos? La cantidad de veces que entra U va a ser la misma. O sea, lo único que va a cambiar entre el segmento AB y el segmento BA va a ser su signo. Entonces, van a tener el mismo valor, pero mismo valor absoluto, pero le van a corresponder números opuestos. AB va a ser igual a menos BA. En el caso de que A y B coincida, le corresponde el valor 0. Al segmento orientado a B también se lo denomina vector AB. Bueno, de acá también entonces la suma de estos dos, como son números opuestos, la suma de los dos me va a dar 0. Pasemos ahora a si tenemos tres puntos sobre la recta. Bueno, se puede estar ubicado en cualquier lado. Puede estar ubicado entre A y B o puede estar ubicado por fuera. Lo vamos a dejar en esa posición. Si sumamos los segmentos AB más el segmento BC,
más el segmento CA da, ese resultado da 0. AB más BA más CA da 0. ¿Cómo podemos demostrar eso? Si sumamos AB más BC, obtenemos el segmento AC. Tenemos el segmento AC. Y ya sabemos que el segmento AC tiene un valor opuesto al segmento CA. AC es igual a menos CA. Y entonces podemos escribir, reemplazamos acá, que AB más BC es igual a menos CA. Sumando a ambos miembros CA, no nos queda lo que queríamos demostrar. Que AB más BC más CA, o sea que volví al punto de origen, entonces me da 0. Y esto puede darse independientemente de la cantidad de puntos que tenga. Puedo tener todos los puntos, puedo tener más puntos, y en este caso, ¿cómo sería? Sería que AB más BC más CD más DE más EA me da 0. Y así puedo agregar todos los puntos que quiera, y esto se conoce como la fórmula de Jasles. Pasemos ahora a otro tema. Proyecciones ortogonales. Si tenemos una recta R y un punto P, la proyección del punto P sobre una recta es un punto P1 que es el pie de la perpendicular que pasa, de la perpendicular, acá esta línea es perpendicular a R y pasa por P. El pie de la perpendicular es la proyección del punto P sobre la recta R y es el punto P1. Si tenemos un segmento PQ, la proyección ortogonal de un segmento de recta es la distancia entre las proyecciones de P1 y entre las proyecciones de P y Q, o sea, entre P1 y Q1. Q1, otra vez, el pie de la perpendicular a la recta R y que pasa por Q. O sea que la proyección de un segmento PQ es el segmento P1, P1Q1, que es es el segmento formado por las proyecciones de cada uno de los extremos del segmento. La proyección de P es P1 y la proyección de Q es Q1, entonces la proyección del segmento PQ es el segmento formado por las proyecciones de los extremos, P1 y Q1. Pero si ahora nos imaginamos que si en vez de la recta R tenemos el eje X, o sea, es una recta, y con el que le damos sentido, o sea, estamos en presencia de una recta orientada. Y si tomamos también la recta orientada de P a Q, orientada de P a Q,
acá tenemos la flechita, o sea que tomamos como positivo el caso que un punto recorre el segmento desde P hacia Q. Entonces, si tenemos un punto en el segmento PQ, un punto E, ese punto va a tener su proyección, sobre el eje X, que va a ser el punto F. Otra vez, es el pie de la perpendicular al eje X en este caso y que pasa por el punto E. Entonces, si el punto móvil se desplaza a lo largo del segmento PQ, en el sentido PQ, la proyección, o sea el punto E, se desplaza a lo largo del eje X en el sentido de P1 a Q1. E va de P a Q y F va de P1 a Q1. Entonces, la proyección P1Q1 del segmento PQ será positiva o negativa según que la proyección del punto móvil se mueva a lo largo del eje X en sentido positivo o negativo. En este caso, la proyección es positiva porque el punto F, la proyección del punto móvil F, se mueve en sentido positivo sobre el eje X. Bueno, entonces, si se consideran dos segmentos orientados, PQ y QP, se verifica que la proyección de PQ es igual a menos la proyección de QP. Y eso es lógico porque la proyección de PQ es P1, el segmento orientado, P1Q1. Y la proyección del segmento QP es el segmento orientado Q1P1. Y ya vimos que los segmentos orientados P1Q1 y Q1P1 tienen igual valor absoluto y signo contrario. A cada uno le corresponde el número opuesto del otro. Veamos ahora la relación entre PQ y el segmento P1Q1. Vamos a graficar, vamos a marcar una recta perpendicular al eje X y vamos a marcar el ángulo que forma la recta el eje X con la recta S y el ángulo que forma la paralela al eje X con la recta S. Vemos que esos dos ángulos son iguales. Si consideramos el triángulo rectángulo en R, o sea, QRP o PRQ, acá es el rectángulo en R, entonces podemos establecer la relación que el coseno de alfa va a ser igual a el cateto adyacente PR sobre la hipotenusa PQ. Pero también el segmento PR es igual al segmento P1Q1, pues estamos buscando la relación entre P1Q1 y PQ. Entonces, como el segmento PR es igual al segmento P1Q1, también podemos escribir que el coseno de alfa es igual a P1Q1 sobre PQ. Despejando ahí P1Q1, nos queda
que P1Q1 es igual al segmento PQ por el coseno del ángulo alfa. Y eso es independiente del valor del ángulo. En este caso, el ángulo alfa es un ángulo entre 0 y 90 grados y es un ángulo positivo. Y tiene sentido porque P1, PQ es positivo y P1Q1 es también positivo porque dijimos que voy de P1 a Q1 en el sentido positivo de las X y el coseno de alfa es positivo. Ahora, entonces, es el producto de dos números positivos, me da un número positivo. ¿Qué pasa ahora si el ángulo es de entre 90 y 180? El sentido acá, el ángulo alfa, tomamos siempre, va a ser el mismo. En este caso, el ángulo alfa es un ángulo de más de 90 grados. Si voy de P a Q, el segmento en el sentido positivo, el segmento, la proyección va de P1 a Q1 en sentido negativo y entonces P1Q1 es igual a PQ, que es positivo, por el coseno del ángulo alfa, que en este caso el ángulo alfa, si está entre 90 y 180, es un número negativo. Y así, si el ángulo es si el ángulo es está entre 180 y 270, también tiene coseno negativo. Acá el segmento orientado P1Q1 es negativo, PQ es positivo y PQ positivo por coseno negativo me da un valor negativo. Y en el caso de que el ángulo sea de más de 270, entre 270 y 360, acá el ángulo entre 270 y 360 es un ángulo en el cuarto cuadrante y tiene coseno positivo. Acá el segmento orientado P1, Q1 es positivo, PQ es positivo y el coseno del ángulo también es positivo. Otra cosa que podemos ver es que acá estoy considerando el ángulo que forma el eje X con la recta S. Eje X con la recta S. Pero podría considerar el ángulo formado por la recta S y el eje de las X, y el eje X, que sería ese ángulo. En ese caso, estos dos ángulos tienen el mismo coseno. Alfa y beta tienen el mismo coseno si están obviamente medidos los dos en el mismo sentido. En este caso están medidos en sentido horario. Antihorario. Y vuelvo a decir, si esto lo ubicamos la suma de dos ángulos es 360, el coseno de los está acá, si alfa está en el primer cuadrante, beta está en el cuarto cuadrante y tienen el mismo valor de el coseno. Si está en el segundo cuadrante, alfa, beta está en el tercer cuadrante y dos ángulos que sumados me dan 360 tienen el mismo coseno.
alfa y beta en este caso, uno está alfa está en el segundo y beta está en el tercer cuadrante, y entonces tienen el mismo coseno. Así que puedo decir indistintamente, puedo usar coseno que formo entre el eje X y la recta S, o el coseno entre la recta S y el eje de las X. Entre la recta S y el eje de las X. Si está en el tercer cuadrante, me faltaba ver eso nada más. Si alfa está en el tercer cuadrante, beta es está entre 90 y 180, está en el segundo cuadrante. Entonces puedo usar indistintamente el coseno formado por el eje X y la recta S, o el eje, la recta S y el eje X. Bueno, por último veremos que la suma algebraica de las proyecciones de los lados de una poligonal cerrada sobre un eje, en este caso sobre el eje X, es 0. Tenemos el eje X, una poligonal cerrada, los extremos de los vértices de la poligonal, y marcamos ahora las proyecciones de cada uno de esos vértices. Primero marcamos las perpendiculares y ahora marcamos los pies de las perpendiculares de cada una de las perpendiculares, y obtenemos las proyecciones de cada uno de los vértices de la poligonal cerrada. Y acá dijimos que la suma de las proyecciones, la suma algebraica de las proyecciones de cada uno de los segmentos de la poligonal me da 0. ¿Sí hemos dicho? Hemos dicho en palabras esto. Y esto es fácil de verificar. ¿Por qué? Porque fíjense, los tres primeros sumandos son A1, B1, B1, C1, C1, D1. Eso me da el segmento A1, D1. Y los otros dos sumandos es D1, E1 más E1, A1. Eso me da el segmento D1, E1. Como estamos hablando de segmentos orientados, son segmentos que le corresponden números opuestos. Por lo tanto, la suma de esos dos valores me da 0, por ser números opuestos. Y si en cambio tenemos una poligonal abierta, vamos a llamar resultante al segmento que une el origen con el extremo de la poligonal. Si partimos de A, el origen con el extremo. Llamamos resultante entonces al segmento EA. Y vamos a demostrar que la proyección de este segmento, que sería A1, E1, es la proyección de la resultante de todo el contorno. También es fácil porque partimos de esta expresión, y de ahí podemos escribir que la suma de las proyecciones de la poligonal abierta es A1, B1, B1, C1, C1, D1 más D1, E1. Y esto es igual, según lo que escribimos recién, a menos E1,
A1. Pero este segmento orientado A1, E1 A1 es opuesto al segmento A1 E1. Entonces podemos escribir que es igual, como tengo el menos E1 A1 es igual a A1 E1. Y si nos fijamos, estos 4 sumando es la proyección, la suma de la proyección de la poligonal. Y A1 E1 es la proyección del segmento de la proyección de la resultante AE. Y esto es todo por esta primera clase.